¿Alguna vez te has preguntado por qué un soldado entrenado para luchar decide dar la espalda a todo y huir en el momento más crítico? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria. Porque detrás de cada deserción no hay solo cobardía, como muchos creen, sino miedo, desesperación, traición, en algunos casos, una verdad que nunca se contó. Cuando pensamos en soldados españoles, la imagen que suele venir a la mente es la de disciplina, valentía y sacrificio. Pero la historia real es mucho más compleja y, en ocasiones, mucho más incómoda. Hubo momentos en los que soldados españoles abandonaron sus posiciones, desertaron del frente e incluso huyeron sin mirar atrás. Y no fue algo aislado ni anecdótico. La gran pregunta es ¿por qué? Para entenderlo hay que meterse en la mente de un soldado. No desde fuera, no desde la comodidad de un sofá, sino desde dentro del caos, del ruido ensordecedor de los disparos, del olor a pólvora y del miedo constante a no ver el siguiente amanecer. Porque la guerra no es como la pintan. No es heroica, no es épica, es cruda, es sucia y es profundamente humana. Imagina estar en una trinchera durante días, incluso semanas, sin descanso real. El cuerpo agotado, la mente saturada y el miedo acumulándose poco a poco hasta convertirse en algo insoportable. Cada explosión no solo sacude la tierra, también sacude tu mente. Cada compañero que cae no es solo una baja, es un recordatorio brutal de que tú puedes ser el siguiente. ¿Hasta qué punto puede aguantar una persona antes de romperse? Aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque muchos de estos soldados no desertaban de la nada. No era una decisión impulsiva sin contexto. Era el resultado de un desgaste psicológico brutal. Un desgaste que, en muchos casos, ni siquiera era reconocido por los mandos. Durante distintos conflictos en los que participó España, desde guerras coloniales hasta episodios más modernos, hubo situaciones en las que las condiciones eran simplemente inhumanas. Falta de recursos, mala planificación, órdenes absurdas y una desconexión total entre quienes mandaban y quienes realmente estaban en el frente. Y aquí viene una parte incómoda. ¿Qué pasa cuando un soldado siente que su vida está siendo desperdiciada por decisiones incompetentes? Ese momento es clave, porque la lealtad tiene un límite. El honor tiene un límite, y la resistencia mental también lo tiene. Cuando un soldado empieza a sentir que no está luchando por algo claro, que no hay sentido en lo que está haciendo, es cuando la duda empieza a crecer. Y la duda, en guerra, es peligrosa. Muchos testimonios hablan de órdenes que parecían suicidas. Avanzar sin cobertura. Atacar posiciones imposibles. Permanecer en zonas completamente expuestas sin apoyo. En esas situaciones, el instinto de supervivencia empieza a chocar directamente con la disciplina militar. Y entonces ocurre algo que rara vez se menciona. El cerebro entra en modo supervivencia pura. Ya no se trata de patria, ni de bandera, ni de orgullo. Se trata de vivir, de salir de ahí, de volver a casa. Y cuando ese impulso se vuelve más fuerte que cualquier otra cosa, la deserción deja de ser una opción moral para convertirse en una necesidad psicológica. Pero hay más. Porque no todos desertaban por miedo inmediato. Algunos lo hacían por algo incluso más profundo. La pérdida total de confianza. Cuando un soldado deja de creer en sus superiores, en la misión o incluso en sus compañeros, se rompe algo fundamental. Se rompe el vínculo que mantiene unido a un ejército. Y sin ese vínculo, todo se desmorona. Piensa en esto. Estás rodeado de compañeros, pero no confías en ellos. No sabes si reaccionarán, si te cubrirán o si simplemente están igual de perdidos que tú. Esa sensación de aislamiento, incluso estando acompañado, es devastadora. Ahora bien, hay otro factor del que casi nadie habla. El miedo al castigo frente al miedo a morir. Porque desertar no era gratis. Las consecuencias podían ser durísimas, desde prisión hasta ejecuciones en casos extremos dependiendo del contexto histórico. Entonces, si las consecuencias eran tan graves, ¿por qué aún así lo hacían? La respuesta es brutal, porque en ese momento, morir en el frente parecía más real que cualquier castigo posterior. Ese es el nivel de desesperación al que se llegaba. Y aquí es donde entra el aspecto más polémico de todos. Durante mucho tiempo, la narrativa oficial ha evitado profundizar en esto. Se ha preferido mantener la imagen del soldado perfecto, del ejército firme e inquebrantable. Pero la realidad humana no funciona así. Los soldados no son máquinas, son personas llevadas al límite. Y cuando una persona llega a su límite, puede hacer cosas que desde fuera parecen incomprensibles. Ahora quiero que te hagas otra pregunta. Si tú estuvieras ahí, en esas condiciones, sabiendo que cada segundo podría ser el último, ¿realmente estarías seguro de que no harías lo mismo? Porque es muy fácil juzgar desde fuera, pero vivirlo es otra cosa completamente distinta.
Y esto es solo el principio, porque aún no hemos hablado de otros factores igual de importantes. Factores como la presión interna, los conflictos ideológicos, el abandono institucional e incluso historias concretas que muestran hasta qué punto esta realidad fue más común de lo que muchos creen. En la siguiente parte vamos a profundizar aún más. Vamos a entrar en casos reales, en decisiones que cambiaron destinos y en verdades que rara vez se cuentan. Pero antes de seguir, quiero dejarte con una idea clara. La deserción no siempre es cobardía. A veces, es el último grito de una mente que ya no puede más. Ahora bien, si todo fuera solo miedo, la explicación sería demasiado simple. Pero la realidad es más incómoda. Hubo soldados españoles que desertaron no solo por el terror del combate, sino porque dejaron de creer en lo que estaban haciendo. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando alguien arriesga su vida por algo en lo que ya no cree? A lo largo de distintos conflictos, muchos soldados empezaron a cuestionar el sentido de las órdenes que recibían. No entendían por qué estaban ahí, ni qué objetivo real tenía su sacrificio. La desconexión entre la narrativa oficial y la experiencia real en el frente generaba una fractura interna muy difícil de sostener. Imagina recibir órdenes que sabes que van a acabar mal. No lo sospechas, lo sabes. Has visto lo que ha pasado antes. Has visto cómo otros han sido enviados y no han vuelto. En ese momento, la obediencia deja de ser automática y se convierte en un conflicto interno constante. Algunos aguantaban, otros no, y los que no, empezaban a plantearse una idea peligrosa: salir de ahí como fuera. Pero no todos huían corriendo en medio del caos. Algunos desertaban de formas más silenciosas. Se retrasaban, se perdían, aprovechaban traslados o simplemente desaparecían en el momento oportuno. Era una decisión fría, pensada y muchas veces desesperada. ¿Eso los convierte en traidores o en supervivientes? La respuesta no es tan sencilla como parece. Hay otro elemento que intensificaba todo esto y del que casi no se habla: la presión psicológica constante entre compañeros. En teoría, el grupo es lo que sostiene al soldado. Es lo que le da fuerza para seguir. Pero también puede convertirse en una carga enorme. Porque nadie quiere ser el primero en romper. Nadie quiere ser señalado. Eso genera una tensión brutal. Muchos soldados seguían luchando no por convicción, sino por miedo a la reacción de los demás. Por miedo a ser vistos como débiles. Por miedo a lo que dirían si decidían abandonar. Pero esa presión tiene un límite. Y cuando alguien finalmente lo rompe, suele hacerlo de forma abrupta. Sin aviso, sin explicaciones. Simplemente desaparece. Ahora piensa en el efecto que eso tiene en el resto. La deserción no solo afecta al que huye. Afecta a todo el grupo. Genera desconfianza, inseguridad y una pregunta que nadie quiere hacerse. Si él se ha ido, ¿debería yo quedarme? Ahí es donde empieza el efecto contagio. Y ese es uno de los mayores temores dentro de cualquier ejército. Pero si hay algo que empujó a muchos soldados españoles al límite, fue el sentimiento de abandono. No solo físico, sino emocional e institucional. Hubo momentos en los que las tropas se sintieron completamente solas, sin apoyo suficiente, sin recursos adecuados y, lo más importante, sin una sensación real de respaldo por parte de quienes tomaban las decisiones. Cuando un soldado siente que no importa, que es reemplazable, que su vida es solo un número más, algo cambia dentro de él. Se rompe el compromiso, porque el sacrificio solo tiene sentido cuando hay una razón detrás. Cuando esa razón desaparece, lo único que queda es el instinto. Y el instinto, en situaciones extremas, siempre apunta hacia la supervivencia. Aquí es donde muchos cruzaron la línea, no por falta de valor, sino porque dejaron de encontrar sentido en seguir. Ahora vamos a entrar en algo aún más incómodo: la forma en la que se ha contado esta historia. Durante mucho tiempo, la deserción se ha presentado como un acto de cobardía individual, como un fallo del soldado. Pero rara vez se analiza el contexto completo. Rara vez se cuestiona el sistema. ¿Por qué es más fácil culpar al que huye que analizar por qué huye? Esa es la pregunta que cambia todo. Porque cuando empiezas a mirar más allá, te das cuenta de que muchas deserciones no fueron decisiones impulsivas sin sentido, sino respuestas a situaciones límite que pocas personas podrían soportar. Esto no justifica todo, pero sí lo explica. Y entenderlo es clave para ver la historia completa. Al final, la deserción en los soldados españoles no es una historia simple. No es blanco o negro. Es una mezcla de miedo, desgaste, dudas, decisiones difíciles y realidades que incomodan. Y quizá lo más importante de todo es esto: nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Porque es fácil hablar de honor, de valentía y de sacrificio cuando no estás ahí. Pero cuando lo estás, cuando todo se vuelve real, las decisiones cambian.
Así que te dejo con una última pregunta. Si estuvieras en su lugar, sabiendo todo lo que ahora sabes, ¿realmente puedes asegurar que nunca habrías desertado? Si este video te ha hecho pensar, cuestionar o ver la historia desde otra perspectiva, suscríbete y quédate, porque aquí no contamos lo cómodo, contamos lo que muchos prefieren evitar. Nos vemos en el próximo video.